Elisa era como muchas otras chicas de su edad, soñadora, sensible, con la cabeza siempre a punto de perderse entre libros, pensamientos y canciones. Tenía 21 años, una mochila a la espalda y una necesidad urgente de escapar. No huía de nadie, solo buscaba encontrarse. Había decidido recorrer la costa oeste, sola. Un viaje por California, una especie de pausa entre el ruido del mundo y el de su propia mente. Y así, el 26 de enero de 2013, llegó a Los Ángeles. La ciudad la recibió como siempre recibe a los forasteros, con indiferencia. Los Ángeles no te da la bienvenida, simplemente te deja entrar. El bullicio, las luces de neón, el tránsito constante, todo sigue su curso, como si nadie importara demasiado. Y entre tanta distracción, es fácil pasar desapercibido. Quizá demasiado fácil, porque en lugares así, donde nadie se fija en nadie, a veces lo más inquietante no es lo que ves, sino lo que se queda oculto. El centro de la ciudad especialmente respira con otro ritmo, más antiguo, más cansado, como si debajo del asfalto siguieran latiendo los secretos de otra época. Allí, entre calles olvidadas y edificios gastados por el tiempo, se alza el Hotel Cecil, un lugar con demasiadas puertas cerradas y demasiadas que nunca debieron abrirse. No era un sitio turístico, era barato, era céntrico y tenía una historia que no figuraba en los folletos. Elisa no lo sabía, o tal vez no le importó. Aquella noche se registró en la recepción y el Cecil volvió a tener un huésped, uno más o uno menos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo sigue adelante, pero tú no? Como si todos caminaran con rumbo y tú simplemente te arrastras intentando entender por qué no encajas. Viajar sola fue una decisión, no una huida, o al menos eso me decía a mí misma. Quería perderme para encontrarme, quería respirar otra ciudad, caminar calles que no supieran mi nombre, y Los Ángeles era, bueno, algo distinto. El aire olía a promesa, pero también a abandono. El hotel era viejo y barato, pero me gustaba la idea de dormir donde antes durmieron otros, como si pudiera escuchar los restos de sus historias entre las paredes. Aquel día bajé en el ascensor. Iba a salir, creo, o tal vez solo quería bajar y subir por no estar encerrada en la habitación. Pulsé el botón y esperé. Las puertas no se cerraron. Miré hacia el pasillo, nadie. Volví a pulsar. Un ruido, una vibración. Pero las puertas seguían abiertas y entonces salí. No recuerdo si por impulso o por miedo. El pasillo estaba vacío, pero sentía algo detrás o dentro. Me fui caminando como si supiera a dónde iba. Quizás solo buscaba un poco de silencio, o tal vez alguien o algo me estaba esperando. Ya no importa, porque nadie te avisa cuando estás a punto de cruzar una puerta que no tendrá regreso. Desde fuera, el Hotel Cecil es solo un edificio más, antiguo, gris, con una arquitectura que alguna vez pretendió elegancia. Pero ya no. Las luces parpadean sin ritmo, las ventanas rotas parecen ojos vacíos
y el eco del tráfico de Los Ángeles nunca logra ahogar lo que se siente cuando uno se acerca. El Cecil no está en el centro de la ciudad, está en su herida más profunda, Skid Row, un barrio que vive al margen de todo, calles saturadas de tiendas, carpas, personas arrastrando carros de supermercado con su vida entera dentro, adictos, enfermos mentales, cuerpos dormidos bajo cartones que ya no sienten frío ni vergüenza. La miseria aquí no se esconde, convive. Y en medio de ese caos se alza el Cecil, un hotel que nació en los años 20 como un símbolo de progreso, grandes escalinatas, suelos de mármol, espejos que ahora reflejan lo que nadie quiere ver. Pero cuando llegó la Gran Depresión, el sueño se desmoronó y el Cecil empezó a llenarse de otras cosas: soledad, desesperación y muerte. Aquí se hospedó Richard Ramírez, el Night Stalker, mientras asesinaba a sangre fría. Aquí vivió Jack Unterweger, el asesino austriaco que mataba prostitutas y escribía poesía. Aquí se ahorcó una mujer que nadie logró identificar. Aquí el ascensor se detuvo. Lo elegí porque era barato, porque tenía esa mezcla de decadencia y misterio que, de alguna forma, me hacía sentir menos sola. Desde mi ventana se veía el humo subir de los callejones, las sirenas no paraban, a veces escuchaba gritos y me decía que era parte de la ciudad, que todo estaba bien, pero no dormía. El pasillo del cuarto piso olía a humedad y a metal viejo. Las paredes parecían moverse con cada paso. Sentía que alguien más respiraba conmigo en la habitación. Me repetía que era la ansiedad, solo eso, porque pensar otra cosa me habría obligado a escapar. Elisa se hospedó en una habitación compartida, al principio con otras jóvenes, pero pronto empezaron las quejas. Decía cosas extrañas, parecía alterada. La reubicaron en una habitación sola. Al día siguiente, todo se volvió silencio. Pero el Cecil nunca guarda silencio mucho tiempo. Sus paredes ya están acostumbradas a esconder cosas. Y Elisa estaba a punto de formar parte de su historia. No recuerdo qué hora era, solo que el pasillo estaba vacío y todo parecía demasiado silencioso. El ascensor no respondía. Puse el botón. 1, 2, 3 veces. La puerta se abría, pero no se cerraba. Me quedé dentro, esperando, contando los segundos, sintiendo que algo o alguien estaba al lado. Miré hacia afuera, no había nadie, pero algo no estaba bien. Di un paso, luego otro. Las luces no parpadeaban, pero en mi cabeza todo era ruido, un zumbido sordo que crecía, como si el mundo me hablara en frecuencias que no podía entender. Mis manos comenzaron a moverse solas, tratando de explicar lo que ni yo comprendía. Una súplica muda al vacío. Volví a entrar, salí otra vez. Me escondí en el rincón del ascensor como si eso fuera a protegerme, pero no lo hacía. La puerta no se cerraba y yo tampoco podía. Ese fue el último lugar donde me vieron. Aquí quedó grabado todo lo que el mundo sabría de mí. La escena del ascensor, captada por la cámara de seguridad del Hotel Cecil, se volvió viral días después. En el vídeo, Elisa entra, presiona varios botones y se esconde.
Parece desorientada, confundida, asustada. Sus gestos erráticos, sus movimientos inexplicables. Y lo más perturbador, actúa como si hablara con alguien que no parece en el encuadre. Después de eso, desaparece, sin dejar rastro. No hay imágenes de ella saliendo del hotel, no hay testigos, solo vacío. Me fui y nadie se dio cuenta. Pasaron los días, los pasillos del Cecil se llenaron de un murmullo incómodo. Algunos huéspedes se quejaban del agua, salía con poca presión, tenía un color extraño y un sabor metálico, como si arrastrara algo viejo. Los empleados no sabían qué responder, tampoco sabían dónde estaba Elisa. Había desaparecido, sin dejar rastro, sin testigos, sin lógica. Los vídeos de seguridad se revisaron una y otra vez. Nada excepto uno. El ascensor. La grabación mostraba a Elisa comportándose de un modo extraño, pulsando botones al azar, escondiéndose, hablando con alguien que no estaba, como si jugara con un fantasma que solo ella podía ver. O peor, como si supiera que ese sería su último momento libre. Ese vídeo se volvió viral. Nadie entendía nada. Algunos decían que estaba drogada, otros que estaba poseída, otros más que alguien la perseguía. Pero Elisa no volvió a aparecer. No, hasta 19 días después. Un técnico del hotel subió al tejado para revisar los tanques del agua. Algo no cuadraba. Uno de ellos tenía la tapa abierta. Y dentro, flotando en silencio, estaba el cuerpo desnudo de Elisa Lam. Había que subir una escalera, forzar una puerta, cruzar alarmas. Nadie entendía cómo llegó allí. Nadie supo explicar por qué, ni siquiera cuándo. La autopsia dijo que fue un accidente, sin signos de violencia, sin rastros de drogas, pero algo no encajaba, ni en el vídeo, ni en el tanque, ni en el Cecil. Cuando el vídeo del ascensor salió a la luz, Internet enloqueció. Foros, youtubers, investigadores caseros, todos creyeron ver algo, una pista, una figura, un movimiento imposible. Y entonces las teorías crecieron como hongos después de la lluvia. El asesinato encubierto. La primera y más popular. Elisa no estaba sola. Alguien la seguía. Alguien entró en el ascensor con ella. Alguien la sacó del hotel o la llevó a los tanques. Internet no tardó en señalar sospechosos, desde empleados del hotel hasta otros huéspedes que compartían piso con ella. Algunos incluso apuntaron a un músico que había estado en el hotel tiempo antes. Lo acusaron, lo destruyeron públicamente. Y luego se supo que ni siquiera estaba en Los Ángeles en esas fechas. Ninguna prueba real, solo un rostro sobre el que descargar el misterio. Fenómenos paranormales. La leyenda del Hotel Cecil ya era turbia. Su historia estaba empapada en sangre. Ahí durmió Richard Ramírez, el Night Stalker. Allí murieron docenas de personas, entre suicidios, sobredosis, asesinatos. Se decía que el lugar estaba maldito, que atraía la muerte, que no era un hotel, sino una jaula para almas rotas.
El comportamiento de Lisa en el vídeo parecía inhumano. Algunos creyeron que hablaba con un ente invisible, otros aseguraban ver sombras, manos, reflejos. Nada confirmado, solo la sugestión alimentada por el miedo. Pero lo cierto es que el Hotel Cecil nunca fue mágico, solo era un lugar donde el olvido tenía habitaciones vacías. La conspiración farmacéutica. Algunos vieron más allá, o quisieron ver. Hablaron del proyecto MK Ultra, unos experimentos secretos de la CIA, y si Elisa era parte de una prueba, y si había sido manipulada, drogada, silenciada. Las condiciones alimentaban el fuego. La serie Dark Water, donde una niña muere en una cisterna, el hecho de que el código de análisis para buscar tuberculosis se llamara LAM Elisa. Sí, tal cual así. ¿Casualidad? ¿Señal? Internet dijo imposible. La realidad, al final, confirmó que simplemente era una coincidencia estadística. El brote psicótico. El informe toxicológico reveló algo más sobrio. Elisa no estaba tomando su medicación. Sufría trastorno bipolar severo y había dejado de seguir su tratamiento. Eso explicaría su comportamiento errático, su paranoia, el hecho de que hablara sola y quizá su trágica decisión final. Pero incluso esa teoría, la más lógica, no lo explica todo. ¿Cómo llegó al tanque? ¿Cómo subió el tejado sin activar alarmas? ¿Por qué la tapa estaba cerrada después? Preguntas que siguen abiertas. Me buscaron en todas partes, pero no buscaron donde yo ya no podía gritar. Flotaba en silencio y el mundo entero me miraba sin escucharme. Durante semanas la historia de Elisa Lam creció como una sombra sin rostro. El misterio del ascensor, el hotel con pasado maldito, el cuerpo en el tanque del agua, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar. No todas, pero las suficientes. La autopsia fue clara. Muerte accidental por ahogamiento. Sin señales de violencia, sin drogas ni alcohol, sin rastro de otra persona. Elisa padecía trastorno bipolar tipo 1, diagnosticado desde hacía años. Sus informes hablaban de voces, de miedo, de pensamientos que se escapaban, y el informe toxicológico reveló algo crucial. Su medicación estaba presente, pero en niveles muy bajos. Había dejado de tomarla, o no lo hacía con regularidad. Eso explicaría su comportamiento errático, su nerviosismo, sus gestos dentro del ascensor. Tal vez su decisión de esconderse. La policía falló. Al principio no registraron el tejado ni los tanques. Dijeron que estaban cerrados, que eran inaccesibles, pero no era cierto. No del todo. El hotel tenía una escalera de incendios exterior que cualquiera podía usar. Las alarmas del tejado no funcionaban correctamente y los tanques, aunque pesados, no estaban sellados. Un trabajador del hotel encontró el cuerpo por casualidad al revisar el agua. Cuando abrieron el tanque, la tapa estaba entreabierta, no cerrada, como se dijo al principio. Elisa probablemente cayó o se metió creyendo que era un escondite y no pudo salir. Las versiones contradictorias. Varios empleados del hotel dieron versiones inconsistentes. Unos dijeron haberla visto sola, otros con alguien. Algunos afirmaron que la tapa del tanque era muy difícil de mover. Otros admitieron que no tenía cerradura.
se alimentó aún más el misterio, pero también reveló algo más triste: la negligencia, la desinformación y el morbo. Convirtieron una tragedia en una leyenda urbana. Elisa no fue un experimento, no fue un demonio ni una víctima de conspiraciones. Fue una joven luchando con su mente, en una ciudad que no escucha, en un hotel que no mira, en un mundo que muchas veces prefiere el misterio antes que la verdad. Murió sola, no por un monstruo, sino por el descuido, por el olvido y por una enfermedad que no se ve, pero que consume desde dentro. Has llegado al final, pero el laberinto apenas comienza. Suscríbete y sigue el rastro de lo que otros no se atreven a mirar.